Quiero pedirle a usted que abra su Biblia en Juan capítulo 6. Vamos a darle continuidad a nuestra serie de enseñanzas, Jesús, el pan de vida. Una enseñanza que fue muy importante para la nación de Israel en aquella época, para los judíos a quienes Jesús se dirigió. Fue un mensaje muy relevante para ellos y ha sido relevante durante toda la historia. Su importancia sigue latente hoy y seguirá siendo latente por toda la eternidad. Jesús, el pan de vida. Juan escribió este evangelio y su propósito, su tesis es mostrar a todas las personas que Jesucristo es Dios. Ese es el gran tema del evangelio de Juan. Es el evangelio universal, dirigido a todas las personas, sin distinción de raza o nación. Juan se propone demostrar que Jesús es el Mesías. Jesús es Dios. Y en este capítulo número 6, Juan resalta el mensaje central de Jesús, presentándose a sí mismo como el pan del cielo. El primer sermón lo expusimos en los primeros 15 versículos del capítulo 6, donde decíamos que Jesucristo es el proveedor milagroso. Allí nosotros vimos el poder creativo de Jesús al multiplicar, al alimentar a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. De esa manera, mediante ese milagro creador, Juan prueba que Jesucristo es Dios, porque solo Dios puede crear. Allí nosotros aprendimos el poder que tiene el Señor para alimentar a la multitud. Y aplicando eso a nuestro contexto, entendemos que Jesús no necesita de un sistema de gobierno diferente al actual para poder mejorar la crisis económica en Venezuela. Jesús es Dios y solo se necesita a sí mismo. Decíamos que con solo chasquear los dedos, Jesús podía transformar la crisis de un día a otro, cambiarla totalmente y hacer que de un día a otro abunden los alimentos en Venezuela. Él podría hacerlo porque Él es soberano. Sé que fue un mensaje que gratificó a muchas personas y les dio paz. El segundo mensaje lo expusimos desde el versículo 16 del capítulo 6 hasta el versículo 29. El mensaje fue titulado Discípulos falsos versus discípulos verdaderos, y allí establecimos un contraste. Los discípulos verdaderos siguen a Jesús por quién es Jesús. Aman a Jesús y desean a Jesús, reconociendo que Él es el Señor de todo lo creado, el Mesías, Salvador, mientras que los discípulos falsos solo buscan a Jesús por las bendiciones que de Él pueden recibir. Decíamos que las multitudes se esforzaban y trabajaban y buscaban a Jesús donde Él estuviera para conseguir el alimento físico, el alimento material, pero no estaban interesados en sacrificarse para conseguir el alimento de sus almas, el alimento espiritual. Aplicándolo a nuestro contexto, decíamos que muchos de nosotros en esta época trabajamos arduamente para conseguir dinero. Podemos meter muchas horas de sobretiempo en una empresa. Podemos invertir mucho tiempo en nuestros propios negocios. Sin embargo, muchos no están dispuestos a sacrificarse de la misma manera por la extensión del reino de Dios o para conocer el reino de Dios. A diferencia del primer mensaje, este no fue muy gratificante. Este no agradó a muchos. El primero agradó porque Jesús con solo chasquear los dedos puede cambiar la situación económica de Venezuela y eso dio confianza. Pero el segundo, donde se refiere a la responsabilidad de cada uno de nosotros frente a ese Dios, no fue muy gratificante para algunos. Dios es soberano. Él es poderoso. Él puede hacer lo que Él quiera. Y con lo que está sucediendo en Venezuela, Dios tiene un plan y sus propósitos siempre son buenos para su iglesia. Y está cumpliendo ese propósito.
Él cambiará esta situación cuando Él quiera, y si no la quiere cambiar, no la cambiará, pero su propósito divino será logrado porque Él siempre logra sus propósitos. Frente a eso está la responsabilidad de cada uno de nosotros, de desear el pan que desciende del cielo, mucho más que el pan físico que puede alimentar nuestros cuerpos. ¿Me oye? Pero lamentablemente esa es la realidad. Estamos dispuestos a trabajar arduamente para poder tener un nivel de vida óptimo en esta tierra. Estamos dispuestos a esforzarnos en los negocios, a invertir dinero, a sacrificar todo el tiempo que sea necesario para conseguir más dinero y así un nivel más alto de vida. Pero para muchos, dentro del pueblo de Dios, no existe la disposición de invertir el mismo tiempo, de hacer el mismo esfuerzo o de generar el mismo sacrificio para la extensión del reino de Dios. Limitamos el tiempo para servirle a Dios, muy limitado. Estamos más interesados en las cosas materiales que en las cosas espirituales, aún siendo hijos de Dios. Y eso es algo que tiene que cambiar. Y puedo argumentar que muy probablemente uno de los propósitos de Dios en la situación económica en Venezuela es enseñarnos a nosotros a poner nuestra mirada en el Creador más que en las cosas materiales. Darnos cuenta que aquello que podemos tener es pasajero. Hoy de repente tenemos un buen empleo y tenemos un buen sueldo, pero la situación puede cambiar y el empleo se puede perder y el sueldo podría un día no alcanzar, y así estamos en esta situación hoy. El desempleo abunda y el dinero cae en bolsillo roto, no alcanza. Cuando estudiamos el libro de Ageo, vimos que Dios mismo trajo la crisis económica al pequeño remanente que había vuelto a la ciudad de Jerusalén, con el fin de hacerles despertar espiritualmente y que obedecieran el mandamiento de Dios y pusieran su mirada en el Señor. Por esa razón, puedo decir que estos tiempos están siendo usados por Dios para enseñarle a la iglesia a poner su mirada en Dios y no en las cosas materiales. El dinero no alcanza, no importa cuántas horas puedas invertir trabajando, el dinero no alcanza para adquirir los alimentos de primera necesidad, no alcanza para adquirir ni siquiera ropa. La crisis es bastante. Así que frente a la soberanía de Dios, a su amor y a su plan perfecto está nuestra responsabilidad. Nosotros debemos desear a Cristo más que cualquier otra cosa. No es solamente estar aquí en este momento y escuchar el sermón y decir, bueno, me gustó el primer mensaje porque habla de que Dios puede cambiar las cosas cuando Él quiere y ese Dios me ama, pero el segundo no me gustó porque expuso una realidad de mi vida. Porque es verdad que invierto más tiempo en el trabajo, es verdad que busco más lo material, es verdad que me sacrifico, no importa la gripe, no importa la fiebre, no importa el estómago, no importa mi enfermedad, no importa lo que me suceda, voy a estar en esa empresa, voy a estar en ese negocio, voy a luchar, voy a batallar por aquello que me produce más ingresos, porque quiero tener más comida en mi casa, porque quiero tener más ropa, porque quiero tener un carro, porque quiero tener una mejor casa, así que me voy a sacrificar porque eso es lo que es más importante para mí, y no nos sacrificamos igualmente por la palabra de Dios, ni por Cristo, ni por la extensión del reino, porque no es tan importante como lo material. Sí lo es, y la evidencia de que para mí lo material es más importante es el esfuerzo que tengo por las cosas materiales y el casi ningún esfuerzo por las cosas espirituales. Sin embargo, cuando un día, cada 5 meses, hago algo extremo por Dios, me lleno de orgullo diciendo que soy un buen hijo porque hice algo un día cada 5 meses. Estoy desesperado porque Dios cambie la situación en Venezuela, pero no estoy desesperado por cambiar mi situación espiritual. Por lo tanto, frente a Jesús, aún siendo miembros de la Iglesia Universal de Cristo, aún siendo hijos de Dios, nos comportamos como esa multitud que buscaba a Cristo solo para ser alimentados físicamente. Y ahora estamos ante un tercer mensaje que se encuentra en los versículos 30 al 50. Jesús, auténtico pan del cielo. Y leemos esos versículos. Juan capítulo 6, versículo 30 hasta el versículo 50. Dice así: le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces?
Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias porque hoy estamos acá para escuchar tu voz, para aprender de ti. Te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, sensibilice nuestro corazón, para que tu palabra nos transforme, Señor. Crezcamos en sabiduría que desciende de lo alto y seamos herramientas más eficaces en tus manos y ser de bendición para todas las familias de la tierra. Que en una situación tan crítica como la que está atravesando nuestro país, no mostremos nuestro amor a lo material, sino más bien amor apasionado por Cristo, que es el pan de vida que descendió del cielo. Que Cristo sea lo que nos apasiona, que sea nuestro fundamento, nuestro horizonte, nuestro propósito, nuestras metas, nuestros objetivos. Que Cristo sea todo para nosotros, Señor, y que por Él seamos capaces de dejar todo atrás. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra bendita. Amén y amén. Ese es el título que le he dado al mensaje, Jesús, auténtico pan del cielo. El autor del Evangelio de Juan, al parecer, se apresuraba en contar cada uno de los milagros de Cristo para pasar siempre a las enseñanzas. Aunque sus milagros revelan su poder divino, las palabras de Cristo, sus enseñanzas son las que definen correctamente quién es Cristo. Así que Juan, aunque coloca en el Evangelio varios de los milagros de Jesús y por supuesto los usa como argumento para demostrar quién es Jesús, él tenía la costumbre de contar rápidamente cada uno de esos milagros y pasar de inmediato a las enseñanzas de Cristo, que era a lo que él le daba más importancia. Ahora bien, Jesús es más que un obrador de maravillas. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías, y eso es lo que más importancia tiene en el Evangelio. Sus milagros lo que hacían era autenticar el mensaje, autenticar que Jesucristo venía de Dios,
las señales y las maravillas solas nunca son suficientes para la salvación. Él hizo muchos milagros, Jesús hizo muchas maravillas y sin embargo las multitudes aún así, al verlas, aunque no podían refutar los milagros de Jesús, aún así rechazaban el mensaje de Jesús. Por lo tanto, las señales o los milagros en sí mismos no pueden convertir a nadie. En Romanos capítulo 10, versículo 17, se nos enseña claramente que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio debe ser predicado, debe ser enseñado. Es la palabra de Dios quien tiene el poder para transformar la vida de las personas. Aunque Juan presenta entonces muchos de los milagros y señales que Jesús hizo, para Juan es mucho más importante resaltar las enseñanzas de Jesús. Ahora bien, la multitud a la que Jesús alimentó es un ejemplo perfecto de lo que se está diciendo. Aunque el pueblo nunca cuestionó el poder de Jesús, aunque cada uno de ellos nunca discutieron sus milagros, sus señales, y de paso ellos disfrutaron personalmente de los beneficios de cada una de esas señales, rechazaron la predicación del Evangelio, se portaron indiferentes y se comportaron de manera hostil ante las verdades y las enseñanzas presentadas por el Señor Jesucristo. Lamentablemente ellos estaban interesados en el beneficio que Jesús les podía dar, pero no estaban interesados en quién era Jesús. Las enseñanzas de Jesús mostraban claramente quién era Él. Por esa razón, podemos arguir hoy aquí que es mucho más importante aprender de las enseñanzas de Jesús que poner toda nuestra mirada en los milagros de Jesús. El pastor Adrian Rogers escribió un libro muy interesante, el cual él tituló Crea en milagros, pero confíe en Jesús. Es decir, toda nuestra mirada no puede estar puesta en las señales y en los milagros, sino en la persona de Jesús. Él es el Mesías, Él es el Señor, Él es el Salvador. Eso es lo más importante, no solo para la iglesia, es lo más importante para la humanidad. La persona de Cristo, quién Él es y lo que Él hizo es crucial para la salvación. En los versículos 30 al 33 nos encontramos con algo realmente importante. En primer lugar, el pan del cielo da vida al mundo. Eso es lo que Cristo habla en esos versículos. Versículos 30 al 33 leemos, después de Jesús estar confrontando a la multitud, y en el versículo 29, Él les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Jesús está quitando la mirada de la multitud de las señales que Él ha hecho, de la alimentación, de la comida para alimentar a sus cuerpos físicos, para que ubiquen su mirada en la persona misma de Cristo. La respuesta de ellos en el versículo 30 es la siguiente. Le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Esto es impresionante. Después que Jesús presentó los milagros que hizo, la señal tan clara, tan obvia ante ellos, aún así la multitud incrédula sigue pidiendo señales, sigue pidiendo evidencias. Es importante que entendamos esto. Aquel que se ha negado a creer en Jesús como Señor y Salvador de su vida, no importa cuántas evidencias tú le puedas presentar, no importa cuántas señales esa persona pueda ver, no va a creer porque sencillamente no está dispuesto a creer. ¿Me oye? Ese es uno de los problemas del ateísmo hoy. Las personas no son ateos por falta de evidencia, las evidencias sobran. Las personas son ateos porque son necios y han decidido negar aquello que es verdad. La necedad se define de esa manera: mirar la verdad, estar convencido de que es la verdad y aún así, sin tener argumento alguno para refutarla, decimos es mentira y decido no creer sin argumento alguno. Eso es necedad. Así que a pesar de los milagros que la multitud había visto, la comida impresionante del día anterior, estas personas le dijeron a Jesús, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ellos están retando a Jesús a seguir haciendo señales, a seguir haciendo milagros.
El punto es que las señales y los milagros realizados por Cristo ya eran más que obvio. Así que con todo el descaro, ellos estaban pidiendo credenciales de Jesús en respuesta a lo que él había afirmado en el versículo 29, de que él descendía de Dios, de que él era el enviado de Dios. Lo cierto es que la multitud no estaba interesada si Jesús venía de Dios o no venía de Dios. Lo que querían era seguir viendo los milagros y las señales y, por supuesto, seguirse beneficiando de estas. Esa petición tan necia mostró la torpeza y la curiosidad egocéntrica de la multitud. Personas llenas de egoísmo estaban literalmente ciegos de manera espiritual. El incrédulo no puede creer a la verdad de Dios porque está muerto espiritualmente. Su tendencia siempre va a ser al rechazo total de la verdad de Dios. Esa verdad la podemos experimentar en muchas personas hoy día. Observamos al mundo incrédulo en las grandes colas que hacen en los supermercados para conseguir alimentos. Y si tú te detienes por un momento a predicarle la verdad, vas a encontrar que la mayoría de ellos no están interesados en escuchar las enseñanzas de Jesús o acerca de Jesús. No están interesados. Muchos de ellos, a causa de las circunstancias críticas que está atravesando la nación, lo que hacen es cuestionar si Dios existe. Lo que hacen es decir, si Dios existe, ¿por qué estamos viviendo todo esto? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué morimos? ¿Por qué nos enfermamos? ¿No se consiguen los medicamentos? ¿El alimento no se consigue? ¿Qué está pasando en Venezuela? Si Dios existe, ¿por qué esto ocurre? En lugar de entender que vivimos en una sociedad caída, contaminada por el pecado, desobediente, y que lo que estamos viviendo es la consecuencia de la corrupción espiritual, la consecuencia del pecado, no de que Dios quiera, desee que nosotros vivamos de este modo. Juan Calvino, un gran teólogo de la época de la Reforma, él escribió lo siguiente, y cito, él dijo: esta pregunta mala demuestra a las claras la verdad que se dice en otra parte: la generación mala y adúltera demanda señal. Fin de la cita. Juan Calvino se estaba refiriendo a la pregunta que la multitud le hizo a Jesús. Ellos querían más señales, querían más evidencias, pero la verdad es que con eso estaban mostrando la corrupción espiritual de la cual ellos eran esclavos. No estaban dispuestos a creer en Jesús como Señor y como Mesías. Solo querían seguir beneficiándose de Él. El pecado tenía sus ojos vendados. La alimentación milagrosa del Señor el día anterior era prueba suficiente de su deidad. No hacía falta demostrar nada más. Pero, hermanos, es importante que entendamos, la incredulidad nunca está satisfecha. Como lo acabo de decir, aquella persona que no cree, no importa cuántas evidencias tú puedas presentar, siempre van a negar la verdad. En Lucas capítulo 16, en el versículo 31, allí Lucas dice acerca de Jesús, quien les enseñaba también a los judíos: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Fíjese la enseñanza. Aunque se está hablando de la historia del rico y Lázaro, los dos habían muerto. Lázaro había ido al seno de Abraham y el rico había ido al Hades. Estando en el Hades, él no se arrepintió. Él se estaba quejando por el extremo sufrimiento que él estaba viviendo en el Hades, y pidió entonces a Abraham, una representación aquí de Dios, de que le enviara a los profetas y a Moisés, a las personas, para que le predicaran a sus hermanos y no fueran a ese lugar. Le enviaran, o que levantara a personas incluso de los que habían muerto para que ellos pudieran creer. Lo claro aquí que Dios está estableciendo es que si no oían, no literalmente a Moisés y a los profetas, sino las enseñanzas de ellos, si no creían el mensaje de Dios, no importa que se levantaran personas de entre los muertos, aún esa señal de resurrección de tanta gente no la iban a aceptar y no iban a creer al mensaje. Al momento de la crucifixión, los judíos incrédulos también, con mucha burla, le dijeron a Jesús, en Marcos capítulo 15, versículo 32, el Cristo, Rey de Israel, descienda de la cruz para que veamos y creamos. Aún así, cuando Jesús se levantó de entre los muertos, que fue una señal mucho más grandiosa que bajarse de la cruz, los judíos pedían que Jesucristo descendiera de la cruz. Jesús hizo algo mucho mayor, algo más grandioso.
Jesús no descendió de la cruz de una manera magistral y sobrenatural. Jesús resucitó de entre los muertos y aún esa señal no fue suficiente para que creyeran. Más bien las personas de la época, el gobierno romano, la alta jerarquía sacerdotal de la nación judía procuraba tapar la realidad de la resurrección. Procuraban evitar que ese mensaje llegara a las personas y torcer lo que había sucedido. El corazón se endurece a la verdad de Dios. Las personas en su pecado no están interesadas en aprender de Cristo y su mensaje. La multitud quería que les repitiera el espectáculo de la alimentación milagrosa. El versículo 31 dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Así que la multitud ahora es más específica. Le dicen qué señal los da y ahora hablan del maná en el desierto. Era como que de alguna manera les dijeran: bueno, pero si tú eres el Señor, vuelve a hacer lo que hiciste allá del otro lado del mar de Galilea. Vuelve a multiplicar los panes y los peces, vuelve a alimentarnos. Queremos ver cómo haces eso, así como lo hizo Dios en el desierto con nuestros padres. La multitud, en lugar de adorar al Mesías, en lugar de aceptarlo como Salvador, ellos querían seguir alimentándose de Jesús, ellos querían seguir beneficiándose del poder del Señor. Y la multitud entonces reta a Jesús a que probara que Él era el Mesías, no solo haciendo el milagro otra vez, sino hacerlo por siempre. La multitud le dice a Jesús: alimentanos por siempre para que entonces podamos creer que tú eres el Mesías. Qué conveniente, ¿verdad? Qué descaro. ¿Dónde está eso? ¿Dónde aparece que la multitud le dijo eso al Señor? Fíjense en el versículo 34. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. El pan del que Jesús les había hablado. El alimento. Todo el tiempo Jesús debía vivir alimentándolos, porque esa sería la única forma en la que ellos creerían que Jesús era el Mesías. Algo muy, muy conveniente. ¿Sabe algo? Podemos entender que la multitud se haya comportado de esa manera hacia Jesús y lo rechazaran porque eran incrédulos, pero algo realmente lamentable es que la iglesia se comporte de ese modo ante Jesús. Y lo hacemos de alguna manera. Lo hacemos cuando estamos siempre con nuestros oídos bien abiertos y nuestro corazón bien dispuesto en escuchar que Dios va a mejorar la crisis en Venezuela, que Dios va a hacer cosas buenas para nosotros y que de esto nosotros vamos a salir porque Dios es amor y es proveedor y no nos dejará. Todo eso suena siempre muy bonito y eso es lo que queremos escuchar. Pero Jesús le demanda a la multitud creer en Él, poner su mirada en Él y no en las cosas que Él podía hacer para alimentarlos. Y de esa manera nosotros deberíamos amar a Jesús y desearlo tanto que comencemos a imitar su carácter en nuestras vidas. Que comencemos a demostrar con nuestra conducta diaria, con nuestros esfuerzos, con lo que nosotros deseamos diariamente o hablamos o pensamos, que el reino de Dios es más importante para nosotros que cualquier otra cosa. Es algo que tú debes preguntarte, si realmente Cristo es lo más importante para ti, o solo las cosas materiales que este mundo puede ofrecerte. Porque estamos como esa multitud, deseando lo material. Y si lo material viene, entonces estamos gozosos. Si lo material viene, entonces estamos estables. Si viene lo material, entonces tenemos paz. Entonces nuestro fundamento para la paz y el gozo y nuestra estabilidad no es Cristo, sino lo material. He podido tener una buena casa, tengo estabilidad. Puedo comprar buena ropa, tengo gozo. Hay alimento en mi casa, 20 paquetes de harina pan, 15 kilos de arroz, 30 litros de aceite, 15 paquetes de leche por allí guardados, almacenados, 5 pollos en el refrigerador y al lado de los 5 pollos allí están 8 kilos de carne, jamón, tengo diferentes tipos de queso, tengo estabilidad, tengo paz, tengo gozo, gloria a Dios. Estoy como la multitud que le está diciendo a Jesús: alimentanos por siempre y creeremos en ti. Así estamos nosotros hoy, tenemos gozo y alegría y vivimos en estabilidad y sonreímos y estamos tranquilos porque hay abundancia en la casa. Pero cuando eso no lo hay, entonces hay tristeza, hay desesperación, hay queja, hay ansiedad, hay preocupación, no hay paz, y decimos así que deseamos y amamos a Jesús, que confiamos
confiamos en Él. Es una mentira. Si tú solamente tienes paz cuando hay en tu casa todo lo que necesitas, si solo tienes paz cuando puedes comprar y pintar o cambiar el cuarto y tumbar la pared y levantar otra porque hay fluidez económica, si solo tienes alegría cuando esas cosas son posibles, es mentira entonces que tú confías en Jesús, no confías en Jesús, tú confías en el dinero, en tu negocio o en la empresa donde estás. Tienes que reorganizar tus prioridades, hermano, corregirte y hoy, si es así, arrepentirte en lugar de molestarte y decir, me gustó el primer mensaje, pero el segundo me pareció muy duro, no me gustó, el pastor es muy duro. Pues el pastor no es duro, la Biblia es dura y yo no te voy a suavizar el mensaje. Aquí está escrito, léelo conmigo. Decir que amas a Cristo y que Él es tu roca y tu fundamento, pero pierdes la paz cuando lo material no está, tu fundamento no es Cristo. Tu fundamento es el dinero, es la empresa, es tu negocio, son los alimentos que rebosan en tu casa. Tú eres tu propio fundamento, tus capacidades. Cuando tú consigues, tienes paz. Cuando tú no consigues, entonces pierdes el gozo y pierdes el sueño y te llenas de ansiedad. Es mentira, es un engaño que Cristo es el fundamento de tu vida. Tú eres tu propio fundamento y tu empresa y tu dinero y la comida. Eso es lo que te da paz y eso es lo que te da alegría. Esa es tu realidad. Quiero decirte hoy que si esa es tu realidad, tú estás mal espiritualmente y te tienes que arrepentir y le tienes que pedir perdón a Dios por eso. Estás igual que esta multitud que le pedía pan por siempre a Jesucristo. Igual que ellos están. Y a los ojos de Cristo, esta multitud estaba mal y no consintió sus caprichos egoístas. No los consintió. Pero ellos eran incrédulos. Nosotros estamos en la iglesia, se supone que creemos en Jesús. Se supone. Por medio de la frase amén y amén, que aparece en el versículo 32, que traduce, de cierto, los reprendió por su mala interpretación del maná en el desierto, y lo hizo de manera manifiesta en 4 formas. Leamos los versículos 32 y 33, que dicen, y Jesús les dijo, de cierto os digo. Cada vez que Jesús usa esa frase es para enseñar una verdad muy importante y está llamando la atención de la multitud para que escuchen. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Así que la multitud estaba interpretando mal ese pasaje del Antiguo Testamento. De 4 formas Jesús los corrigió. En primer lugar, les dijo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue el Padre. Ellos habían puesto su mirada en el medio de provisión, no en la fuente. ¿Me oye? La mala costumbre que todo el tiempo tenemos. Endiosamos el medio de provisión. El dinero, el trabajo, el sobretiempo, la empresa, el negocio que yo tengo, y por eso es que nos desvivimos por esas cosas, porque las endiosamos y las idolatramos. Y cuando esas cosas faltan, como esas cosas son mi Dios, me desbalanceo totalmente. ¿Me oye? Aquí la multitud tenía sus ojos puestos en Moisés. Moisés le dio a nuestros padres el pan en el desierto. No, Moisés fue el medio, no la fuente, fue el medio. En Éxodo capítulo 16, versículo 4, dice la palabra, el Señor dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva pan del cielo. Por lo tanto, quien trajo literalmente el pan del cielo no fue Moisés, fue Dios. Dios es la fuente de toda provisión. Moisés podía llegar a faltar y de hecho murió. Y luego Josué fue quien lideró a la nación de Israel. El pueblo no tenía que lamentarse porque la fuente no era Moisés, era Dios. La empresa puede llegar a faltar donde tú trabajas. El sobretiempo te lo pueden llegar a quitar. El negocio que tú tienes puede quebrar. Pero la fuente de tu provisión no es el negocio, no es la empresa, no es el sobretiempo, no es el dinero que tú tienes, no son tus capacidades para lograr cosas en la vida. La fuente de toda bendición viene de Dios. Tus capacidades para hacer cosas las recibiste de Dios. La oportunidad que tienes de estar en una empresa, Dios en su soberanía quiso que fuese así. El dinero que has llegado a tener en tu casa no es porque tú te las sabes todas y trabajas mucho y lo tienes. Ciertamente tienes que ser responsable y muy diligente, pero Dios en su soberanía y en su poder ha querido que tú recibas lo que tienes y Él puede quitártelo cuando Él quiera. Aprende a poner tu mirada en la fuente que es Dios y no en el medio.
No idolatres el medio. Por eso muchas personas en un pasado dijeron que eran socialistas, chavistas. Cuando Chávez aumentaba el salario, este movimiento es bueno. Cuando Chávez daba la comida mucho más económica en los mercados, me gusta este movimiento. Arriba Chávez, arriba el socialismo. Me gusta cómo funciona todo en Venezuela. ¿Qué régimen tan malo es este? Y se reían y se burlaban de los que no eran chavistas. Y todo está mejorando y arriba Chávez y lo aplaudimos y voto por Chávez una y otra vez y viva Chávez y aleluya Chávez y gloria a Chávez y viva el movimiento socialista. Crisis económica, le damos la espalda al gobierno, le damos la espalda a Chávez y ahora buscamos a cualquier otra cosa que nos dé lo que nosotros queremos. Es una mentira, nunca fuiste chavista, nunca fuiste oficialista, eras como esta multitud que andaba detrás de Jesús para recibir el beneficio, aquello que tú querías. Cuando Jesús no te da el beneficio, no te interesa quién es Jesús y le das la espalda y te vas. Así hicieron en esta nación. Ahora Chávez no sirve, Maduro no sirve, la política económica de Venezuela no sirve, yo quiero es otra política que me traiga lo que yo quiero. Egoísmo puro. Las mayorías de las personas en Venezuela no entienden la economía. No pueden pararse y decir, bueno, económicamente el gobierno está equivocado. Lo cierto es que nunca fueron socialistas. Por conveniencia apoyaron al gobierno. Y ahora por conveniencia rechazan al gobierno. Y así vivirán saltando de un lado a otro, siempre y cuando puedan recibir y satisfacer sus necesidades caprichosas y egoístas. Esa es la verdad. Por eso ayer eras chavista y hoy te consideras opositor, pero mañana quién sabe qué serás, porque tú no tienes convicciones, ni te enfocas en la fuente, sino en el medio de provisión. Eso es lo que está sucediendo. Dios es la fuente, no lo es ningún partido político, ni opositor ni oficialista. Dios, y en Él tenemos que poner nuestra mirada. Moisés no era la fuente de provisión, fue el medio que Dios usó, pero fue Dios quien proveyó el alimento de manera sobrenatural en el desierto para que el pueblo se alimentara. Y lo hacía un día a la vez. Ellos no podían guardar alimento para el siguiente día. Ellos tenían que confiar que al siguiente día Dios volvería a proveerles lo que necesitaban. Y cuando un día se les ocurrió guardar para el siguiente día, les amanecieron llenos de gusano los alimentos. Porque tenían que aprender a confiar en Dios, y es por eso que hoy nuestra nevera se llenó de gusanos y nuestra alacena se llenó de gusanos, para que aprendamos a confiar en nuestro Señor soberano y sepamos que Él es la fuente. Él es la fuente, Dios. En segundo lugar, el maná no era el pan verdadero del cielo. Esa fue la segunda corrección que le hizo Jesús a la multitud. En el versículo 32 Jesús les dijo, mi Padre les da ahora el verdadero pan del cielo. El tiempo presente de ese vocablo, da, en griego es didomi, indica que el verdadero pan del cielo no era el maná, sino el que les estaba dando en ese momento. Jesucristo es el maná del cielo. Aletinos es el término griego para verdadero, quiere decir genuino, quiere decir real. El maná era pan de verdad, pero solo presagiaba el verdadero pan que descendió del cielo. Era un tipo, una sombra de Cristo. Así como Dios alimentó con el maná en el desierto, que literalmente el maná caía del cielo, de esa misma manera Dios nos enviaría el verdadero pan del cielo para salvarnos del pecado y darnos vida. Ese pan es el Señor. La multitud no había interpretado bien el pasaje del Antiguo Testamento. En tercer lugar, el maná da vida física, pero el pan de Dios, aquel que descendió del cielo, da vida espiritual al mundo. Eso es lo que Jesús también les estaba diciendo. El término zoe es la palabra griega que traduce vida. No se refiere a la vida temporal y física que el maná sustentaba, sino a la vida espiritual que solo venía de Jesucristo. Muchas personas hoy están hablando y declarando y confesando y decretando, Dios va a cambiar esta situación. Y donde quiera que van, de eso es que hablan. Dios, si quiere, Él cambia la situación. ¿Por qué no hablamos de nuestras responsabilidades más bien? ¿Por qué no hablamos de que a través de esta situación Dios nos ha bendecido y nos está bendiciendo aún, enseñándonos que Él es la fuente de todo lo que necesitamos?
¿Por qué no levantamos nuestras manos al cielo y decimos, Señor, gracias porque me has enseñado a depender de ti, me has quitado todo, no puedo trabajar según mi profesión, el dinero no me alcanza, así que no puedo depender del dinero, el negocio casi no prospera, así que no puedo poner mi mirada en el negocio, así que hoy me paro aquí delante de ti y clamo a ti porque solo tú, Señor, puedes darme todo lo necesario para esta vida y para la próxima en la eternidad. Pero la multitud miraba. Alimentanos por siempre, danos el pan todo el tiempo, danos esa señal para que podamos ver y creer en ti. Así que si mañana en Venezuela se levanta un movimiento político peor que el movimiento socialista, pero nos da la comida casa por casa y nos da la hallaca casa por casa, como están diciendo por allí, y me aumentan el sueldo, ¿verdad?, en el trabajo, y me dan bonos porque ese otro movimiento peor que el socialista me está ofreciendo todo esto, entonces se herede ese movimiento también. De manera que cuando el anticristo aparezca y empiece a darle todo a la familia, todos caen de rodillas ante el anticristo, porque el anticristo me está dando la comida, me está dando aumento de sueldo, me está dando bonos, las utilidades se elevaron, el promedio va para arriba. ¡Qué régimen del anticristo! ¡Aleluya al anticristo! Y cuando el anticristo aparezca, eso es lo que él va a hacer para que tú lo adores. Y muchos que cayeron de rodillas ante el socialismo, solo por lo que el socialismo les dio, porque nunca fueron socialistas nada, eso es mentira, caerán de rodillas ante el anticristo también porque le dará lo que ellos quieren. De Jesús querían las bendiciones, pero a Jesús lo rechazaban, no les interesaba. ¿Eres tú el que descendió del cielo? Entonces haz lo que hizo Moisés en el desierto, que alimentó por siempre al pueblo. Hazlo tú. Ayer nos diste comida, vuelve a darnos comida hoy. Demuéstranos que eres el Mesías, pero no solo hoy, mañana, pasado. Así como Moisés lo hizo en el desierto. Igual, todo el tiempo. Suple todas nuestras necesidades, Jesús. Danos todo lo que necesitamos en esta vida y vamos a creer que tú eres. Mentira. Todo era un descaro, un acto de conveniencia. Así que el maná, no fue Moisés quien les dio ese pan en el desierto, fue Dios. El maná tampoco era el verdadero pan del cielo, sino que Cristo es ese verdadero pan. El maná daba solamente vida física, pero el pan de Dios, que es aquel que descendió del cielo, da vida espiritual al mundo. Y en cuarto lugar, a diferencia del maná, dado solamente a Israel, el pan verdadero del cielo es para el mundo, para todo aquel que cree. Dios ofrece la salvación por medio de Jesucristo a todo aquel que crea en Jesús. No que vea sus milagros o persiga sus milagros o sus bendiciones. Aquel que va a Jesús, el Señor, el Mesías. El anhelo de la multitud por ver más pruebas expuso sus malas motivaciones y también la ignorancia de ellos. El pecado los tenía ahogados en la ignorancia. Eso fue lo más terrible que experimentó esa multitud, persiguiendo los beneficios de Jesús, pero rechazando también el pan del cielo que da vida al mundo, Jesucristo. Ese es el alimento que debemos desear y es el alimento del que debemos hablarle a otras personas. Siempre estamos hablando donde hay harina, ¿verdad? Llega harina pan a un supermercado, se entera una persona y a los 5 minutos hay 400 personas en el portón de ese supermercado. La voz corre rápidamente, llegó harina. Empiezan a pasar el mensaje por WhatsApp, por mensaje, empiezan a llamar, empiezan a decir a las personas, hay harina en tal supermercado, y las personas brincan a ese lugar y están afuera del portón allí esperando, todos aglomerados, se pelean, se empujan, se insultan, se colan, pasa cualquier cosa allí, han habido muertes incluso, no importa, hay mucho sol, están cansados, no importa, allí están todos. Y entre ellos, gente cristiana. Tanta importancia por la harina que no podrá darnos vida en la eternidad, solo nos va a alimentar por un breve periodo de tiempo. Esa harina por la que duras 4 horas en la cola se va a acabar, se va a terminar y luego tendrás que hacer 4 horas más, y eso si consigues. ¿Me estás oyendo? Pero el pan del cielo es el más importante. Si somos tan capaces de esforzarnos tanto por esa harina, deberíamos esforzarnos aún más por esa palabra de Dios que puede darnos vida eterna. En segundo lugar, en los versículos 34 y 40 encontramos esta verdad. El pan del cielo es Jesucristo el Señor. Ese es el pan del cielo. Leímos los versículos 34 al 40 que dicen:
Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús es ese pan. La multitud, cuando escuchó hablar del pan del cielo, dijeron: danos siempre ese pan. Pero ellos no estaban pensando en Jesús. Ellos estaban pensando era en la harina pan, en el arroz, en la margarina, en el aceite, en esas cosas que pensamos nosotros hoy. Estoy haciendo una aplicación. No estoy diciendo que había harina pan en esa época, por si acaso. Pero así es lo que sucede. Jesús hubiese aparecido entre nosotros, el verdadero pan que descendió del cielo. Clamaríamos gritando: Señor, pronto, porque no encontramos harina, no encontramos aceite, no encontramos mayonesa, no encontramos arroz. Pronto, ayúdanos, Señor, danos esas cosas por siempre. Jesús diría: no, no me refiero a eso. Yo soy el pan que descendió del cielo. Él, que es Dios, entiende lo que es más importante para la humanidad. Nosotros todo el tiempo estamos más enfocados en lo que es menos importante. Todo el tiempo. La segunda petición de las personas revela de nuevo la ceguera espiritual en la que se encontraban. Sin entender a Jesús, se apresuraron a decirle: Señor, danos siempre este pan. Aliméntanos por siempre, Señor. Es el deseo continuo de usar a Jesús para satisfacer todo el tiempo sus necesidades físicas. Es lo que ocurre en muchas iglesias hoy día, donde se predica un evangelio de prosperidad. Cree en el Señor Jesús, todos tus problemas se solucionarán. Cree en el Señor Jesús y serás declarado próspero económicamente. Y te vamos a decretar prosperidad por siempre, carro nuevo, casa nueva, recíbelo. Y las personas van a esos templos y esos templos rebosan de gente, pero ellos no van para escuchar la palabra de Dios. No les importa lo que dice la palabra de Dios. Ellos quieren estar allá para escuchar lo que a ellos les interesa, prosperidad económica. Andan detrás del dinero, andan detrás de la salud física, andan detrás de niveles de posición social. Eso es lo que les interesa. Eso es lo que buscan. En esos templos le predican ese tipo de cosas y van corriendo para escuchar, porque eso quieren recibir. Pero no les hables de pecado, no les hables de santidad, no les hables de Cristo, el Señor, a quien hay que obedecer sin cuestionamiento alguno, porque ese es un mensaje que ofende, eso es un mensaje que choca. Lo que queremos escuchar es prosperidad económica, mucho dinero, una buena casa, 2 carros, que me profeticen esas cosas. Eso es lo que quiero. Muchos pastores y maestros falsos saben que eso es lo que la gente quiere oír, y eso predican, y los templos se llenan, pero de personas que no son realmente discípulos auténticos, porque no buscan a Cristo, buscan es la prosperidad financiera. Eso es lo que están buscando todo el tiempo. Claramente aquí vemos a Jesús que no ofrecía eso. Él ofrecía perdón de pecados y vida eterna. Pero los incrédulos no pueden, no solo no quieren, no pueden entender. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 14, él dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que la multitud estaba siendo presa de su propia ceguera espiritual. No podían entender el mensaje del Señor. No podían valorar realmente quién era Cristo, porque el pecado les tenía el entendimiento nublado. Y otra vez, nosotros, si somos el pueblo de Dios, no somos esclavos del pecado. Nosotros sí tenemos la capacidad de entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos ilumina y nos permite asimilar el mensaje de la palabra. ¿Cómo es posible que andemos en la misma conducta de gente incrédula muchas veces? ¿Cómo es posible que estemos deseando más lo material que lo espiritual? ¿Cómo es posible que en esta época que Venezuela está viviendo, tú ni siquiera puedes dormir porque no tienes lo que quieres? Te vuelvo a hacer la pregunta: ¿cómo entonces dices que confías en Dios? En su ceguera y falta de entendimiento, el Señor les declara sin ambigüedades:
les dice, versículo 35, yo soy el pan de vida. De manera clara, concisa y precisa les está diciendo, yo soy Dios que descendí del cielo. Vamos a leer el versículo 35. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Las personas estaban deseando el alimento que solo podía cubrir sus necesidades de manera efímera, transitoria, de manera momentánea. Pero lo que Jesús les estaba ofreciendo era para la eternidad. Eso era lo que Jesús les estaba dando. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La necesidad humana de saber se expresa metafóricamente como hambre y sed, como ocurre también en Mateo capítulo 5, en el versículo 6, cuando está en las bienaventuranzas. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, el deseo de la justicia, la sed de la justicia. Palabras metafóricas que expresan la realidad del saber. Los dos verbos simples que aparecen allí, viene y cree, definen la parte del hombre en el proceso de la salvación. El hombre es responsable de venir a Cristo. El hombre es responsable de arrepentirse y de creer en Jesús. Es una doctrina paralela a la soberanía de Dios. Escuche. Ir a Cristo es olvidar la vieja vida de pecado y rebelión y someterse a Él como Señor. Eso significa ir a Cristo. Y cada persona en el mundo es responsable de hacerlo. Charles Spurgeon dijo en una oportunidad, y cito, usted y su pecado deben separarse o Dios y usted nunca estarán juntos. El hombre es responsable de arrepentirse de su pecado. Ciertamente Dios es soberano en la salvación y Él es quien escogió desde antes de la fundación del mundo a los que Él quiso que se salvaran. Pero de igual manera y paralela a esa verdad se encuentra la responsabilidad humana. Todo hombre debe arrepentirse, todo hombre debe creer en Jesús como el pan que descendió del cielo. ¿Realmente tú crees que Jesucristo es ese alimento que Dios nos ha dado? ¿Es esa una verdad en tu vida? El término yo soy es la primera de 7 declaraciones muy importantes en el Evangelio de Juan. El término yo soy se une a las metáforas para expresar que Cristo es el Salvador. Jesucristo, a lo largo de todo el Evangelio de Juan, Él dice, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Jesucristo es, Él es Dios, Él es el Salvador. Toda nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. La triste realidad de muchas personas hoy es que llevan la vida como si Jesús no existiera, como si Él nunca hubiese venido al mundo, como si nunca hubiese dado su vida en la cruz, como si nunca hubiese vencido el pecado y la muerte al resucitar al tercer día y ascender al cielo. Vivimos como cualquier otra persona en el mundo, pero decimos que somos cristianos. Deseamos lo que cualquier persona en el mundo desea y luchamos y peleamos por lo que cualquier persona en el mundo lucha y pelea, pero vivimos como si no fuéramos cristianos y decimos que somos hijos de Dios y decimos que amamos a Dios, pero nuestro principal deseo no es Dios. Eso no hay que decirlo en una iglesia porque eso es ofensivo. El problema es que esa palabra ofensiva es la verdad. Esa frase la usó igualmente en un sentido absoluto y sin calificativos. Así que además de decir yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, Jesús también dijo el término solo, absoluto. Yo soy, apropiándose de ese modo del nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Yo soy. Jesucristo es la persona que se le apareció a Moisés en el desierto, en la zarza que ardía y no se consumía. Cuando Moisés le dijo, voy a Faraón allá en Egipto y cuando me pregunte quién te envió, ¿qué le diré? Le dijo, yo soy, te ha enviado. ¿Quién estaba hablando con Moisés en ese momento? La segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Yo soy. Él es Dios. Toda nuestra mirada tiene que estar puesta en Él.
Jesús reprendió a sus oyentes por la incredulidad de ellos. En el versículo 36 les dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ellos vieron a Jesús, ellos vieron las señales que Jesús hizo, las vieron. ¿Sabe algo? No podían refutar las enseñanzas, al igual que los judíos, los sacerdotes, que se daban cuenta de las sanidades sobrenaturales que Jesús había hecho. Ellos las habían visto y no podían refutar esas cosas. No había manera de negar que realmente Jesús había sanado a tantos y había hecho tantas señales. Sin embargo, rechazaron a Jesús y rechazaron sus enseñanzas. A eso se refería Jesús: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Aunque ellos lo habían visto, no captaron la importancia de sus milagros, ni tampoco la intención de sus enseñanzas. Pero ¿sabe algo? La incredulidad de la multitud no desalentó a Jesús. La confianza de Jesús en el éxito de su misión estaba fuertemente arraigada en la voluntad y en la soberanía de Dios. ¿Quiénes van a creer en Jesús? Es la pregunta que debemos formular aquí. ¿Por qué no se desalentó Jesús ante la incredulidad de la multitud? Porque aquellos que creerán en Jesús son los que el Padre les da a Jesús. Son los que Dios el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo y se los da a Jesús para que crean en Él. Todo lo que el Padre le da a Jesús vendrá finalmente a Jesús. El término todo que utilizó Jesús allí se refiere a los escogidos por Él antes de la fundación del mundo, según nos enseña Efesios, capítulo 1, versículo 4. Todos los que se salvan son un regalo amoroso del Padre al Hijo. Todos los que en la historia de la humanidad serán salvos un día, son los que Dios, en su voluntad soberana, tomó y se los dio a Jesucristo. Aquellos que no se salvan son porque Dios no los tomó y no se los dio a Jesucristo. Sin embargo, son responsables de su decisión. Decidieron rechazar a Jesús y por eso se pierden. La soberanía y la responsabilidad humana son dos doctrinas igualmente bíblicas. Así que desde el punto de vista de la responsabilidad humana, todos debemos arrepentirnos y creer. Desde el punto de vista de la soberanía de Dios, es Él quien escoge a los que han de ser salvados. En Hechos capítulo 17, versículo 30, dice: Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El hombre es responsable de abandonar su pecado. El arrepentimiento es un giro de 180 grados para darle la espalda al mundo, al pecado, y quedar de frente a Dios y obedecerlo como Señor. ¿Me oye? La palabra arrepentimiento en griego es metanoia, significa un cambio de mente, un cambio de actitud. Cambiar nuestra manera de pensar con respecto al pecado. Es decir, lo amábamos, ahora aborrecemos el pecado. Aborrecíamos a Cristo, ahora amamos a Cristo. Ese es arrepentimiento. El arrepentimiento no solo es un pesar, un dolor porque hice cosas malas. No, el arrepentimiento es una transformación. Genera un cambio de vida. Aquello que sé que hice, que estuvo mal, me comprometo con Dios a no hacerlo nunca más. En Romanos capítulo 10, versículo 13, el apóstol Pablo dijo: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que no solo deben arrepentirse, deben creer en Jesús, que Él es quien dijo ser. Eso es invocar su nombre. Aún así, la salvación no depende de la voluntad humana. En Juan capítulo 1, versículo 13, cuando se refiere a los redimidos, dice que son los que no son engendrados de voluntad de varón, sino de Dios. Aquellos que nacen de nuevo, han nacido de nuevo porque Dios así ha querido que suceda. Según Romanos capítulo 9, versículo 16, la salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En Hechos capítulo 11, versículo 18, nos dice que Dios concede el arrepentimiento. En Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, nos dice que Dios concede la fe. Así que tanto el arrepentimiento como la fe son un don de la gracia de Dios. Cuando te arrepientes es porque Dios te ha dado a ti el don de arrepentirte. Cuando tienes fe en Cristo es porque Dios te ha dado la fe para que puedas creer en Jesús. Si Dios no te da el arrepentimiento, no puedes arrepentirte. Si no te da la fe, no puedes tener fe. Y escúchame bien. Sin embargo, el hombre es responsable de arrepentirse de su pecado y de creer en Jesús. ¿Cómo podemos armonizar esas dos verdades bíblicas? La Biblia enseña las dos. No podemos entenderla
Pero el hecho de que no las podemos entender y no podamos encontrar congruencia entre ellas o coherencia, no significa que debemos echar fuera una y quedarnos con una de las dos porque no las entendemos juntas. La Biblia enseña las dos y por ende debemos aceptar las dos. Las almas que lo buscan no deben tener miedo de no estar entre los elegidos. ¿Me está oyendo? Alguien podría decir, bueno, pero yo vengo a la iglesia, yo busco a Cristo, leo la Biblia, yo oro. Ahora bien, ¿cómo sé que estoy entre los elegidos? Si tú buscas a Cristo de todo corazón, no debes tener temor, porque todos aquellos que el Padre le da al Hijo, ellos vendrán a Cristo, ellos buscarán a Cristo. Esa es la razón. Según el versículo 37 nos enseña y leemos, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Así que en un claro contraste con Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante, donde dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Eso cambia cuando Dios el Padre le da un alma al Hijo. Ese buscará a Cristo porque fue dado como un regalo amoroso del Padre al Hijo. La soberanía divina garantiza la seguridad eterna. Fíjese el versículo 38 como dice, y esto para quienes piensan que la salvación se pierde. Escuche, no se pierde la salvación. Si la salvación se pudiera perder, ya la habríamos perdido. Tú no tienes poder para salvarte y de igual modo no tienes poder para perder la salvación. La salvación es vida eterna. Si se pierde, entonces no es vida eterna. Versículo 38, 39 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, preste atención a esta frase, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Quiénes vienen a Cristo? Aquellos que el Padre les dio. ¿Qué va a suceder con aquellos que el Padre les dio a Cristo? La voluntad de Dios es que Jesucristo no pierda a uno solo de esos, sino que a todos los justifique en el día final o el día postrero. En Juan capítulo 10, en el versículo 27 al 30, esta verdad es una vez más declarada. Juan 10, 27 al 30 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Una vez que estás en Cristo, estás en las manos de Cristo, estás en las manos del Padre. Nadie te puede sacar de ese lugar, nadie. Esa verdad también es explicada una vez más por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30, donde dice, porque a los que antes conoció, el término conocer en el griego, la traducción correcta es escogió. Siempre que ese verbo conocer en toda la Biblia, el sujeto del verbo en la oración, donde aparece conocer, siempre que el sujeto sea Dios, el término conocer se debe traducir escogió. Entonces dice, porque a los que antes conoció o escogió, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios escogió antes de la fundación del mundo a quienes Él quiso, y a esos los predestinó, les trazó un destino. Y fíjense lo que dice el versículo 30, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Primero los predestinó y luego los llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Fíjese, los predestinó primero, luego los llamó y ahora los justifica. Y a los que justifica, dice, a estos los glorificó. Fíjese, la cadena de oro irrompible de la salvación. El que fue elegido, fue predestinado, fue llamado, fue justificado y fue glorificado. Ninguno se perdió en el camino. Ninguno. Así que la soberanía de Dios en medio de todo esto nos brinda a nosotros tranquilidad y seguridad eterna. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No dice que nos perderemos. Cuando una persona realmente llega a salvarse, Jesús que comienza esa buena obra va a perfeccionar a esa persona. No dice que la perderá. Y en Judas, versículo 24 y versículo 25, también dice que Él nos guarda sin caída. Por lo tanto, aquel que es salvo no puede jamás
negar la fe, apartarse de la fe, es imposible. La regeneración no se devuelve, no es reversible. Una vez regenerado, lo eres por siempre. Así que es importante que entendamos eso. Las multitudes estaban rechazando a Jesús, sin embargo, eso no desalentó a Jesús. ¿Por qué rechazaban a Jesús? Sencillamente, ellos creerían cuando Dios en su soberana voluntad así lo decidiera. Dios que tiene el control absoluto de todo. No solo el control para alimentar a las multitudes de la nada, no solo el control de la naturaleza para hacer que el mar bravo se aquiete, no solo caminar sobre el agua y hacer que otro camine sobre el agua, no solo para hacer que un bote pesquero pueda avanzar rápidamente y llegar al otro lado a velocidades increíbles. Él tiene poder incluso para salvar a todos los que Dios eligió. Y por eso hoy podemos decir, todas las personas por las que Cristo murió en la cruz se salvarán, no se perderá uno solo. Dios tiene el control absoluto de todo. ¿No debe darnos paz eso? En tercer lugar, el pan del cielo auténtico es rechazado por la incredulidad de los hombres. Rechazado, lamentablemente. Quienes rechazan continuamente la verdad pueden encontrarse con que Dios endurecerá sus corazones a modo de juicio. Eso hace Dios. Cuando rechazas la verdad, entonces Dios te abandona para que tu corazón se haga más duro y terminas creyendo la mentira y seas condenado. Los falsos maestros, toda esa cantidad de predicadores falsos que se levantan en tantas congregaciones y que están hablando de un evangelio de prosperidad. ¿Sabe por qué está el evangelio de prosperidad? ¿Sabe por qué hay tantos falsos maestros? No es porque se les salió de control a Dios, no. Es el juicio de Dios para aquellos que no quieren creer la verdad. Aquellos que se niegan a creer la sana doctrina, aquellos que se niegan a creer la enseñanza que Jesucristo ha plasmado en la palabra. Dios entonces envía un poder engañoso. Los falsos maestros son el juicio de Dios para que aquellos que no quieren creer la verdad salgan corriendo y escuchen la mentira y entonces ellos sean condenados. Así enseñó Pablo a la iglesia en Tesalónica. Esa es una verdad bíblica. Los falsos maestros son el juicio de Dios para todos aquellos que endurecen sus corazones a la verdad. No seamos como la multitud, como el mundo. No seamos como esa gente que buscaba a Cristo solo para satisfacer sus necesidades caprichosas y egoístas. Si estamos hoy reunidos en este lugar, es porque deseamos aprender de Cristo, conocerlo a Él y salir de este lugar para hablar de Él, no para estarle diciendo a la gente, ¿sabes algo? Dios va a cambiar esta situación, hoy tienes hambre, mañana no vas a tener. Ese no es el mensaje que Dios te dio para que des a conocer. Dios no te dijo, por tanto, id y haced discípulos diciéndole que Dios lo va a alimentar aunque la crisis en Venezuela esté muy fuerte. Dios no te envió a decir eso. Dios te envió a decir que hay salvación en Cristo, que Él es el Señor, que Él es el pan que descendió del cielo, que lo más importante para los hombres es la salvación, la vida eterna que hay en Jesucristo, quien murió por ti y por mí en la cruz. Quien venció el pecado y la muerte, subió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre, controlándolo todo. ¿Por qué pensar tanto en el alimento circunstancial y no enfocarnos en la palabra que es el alimento de nuestras almas? Dios puede cambiar esto cuando Él quiera. Arrepiéntete y cree en el Dios que puede cambiar esto cuando Él quiera. Bueno, me arrepiento y creo porque mañana quiero harina y quiero arroz y quiero aceite. Si Dios me va a dar eso, me arrepiento. Ahí no hay ningún arrepentimiento. Y tampoco predicaste ningún mensaje y no honraste y no glorificaste a Dios. Te enfocaste en el capricho egoísta de las personas que lo que quieren es beneficiarse de cualquier cosa. Esa es la verdad. Jesús nunca hizo eso. Ellos estaban enfocados en la comida y Él decía, yo soy el pan del cielo. Danos maná como Moisés en el desierto, aliméntanos todo el tiempo, así como hiciste el día de ayer, aliméntanos Jesús y creemos en ti. Yo soy el pan del cielo, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Yo soy. Jesús no predicó el mensaje que ellos querían oír. Jesús predicó el mensaje que ellos necesitaban oír. Y ese es el mensaje que tú y yo debemos amar, vivir, defender y enseñar. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, dice el versículo 44. Aunque el hombre es responsable de la salvación, aunque el hombre debe arrepentirse y debe venir a Cristo, Cristo afirma categóricamente en el versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ese versículo es claro.
el arminianismo no es bíblico. Quiero aclarar esto. No existe un solo versículo bíblico en la Biblia que fundamente la postura arminiana. No existe. ¿Me oyó? Eso de que el hombre es quien decide si se salva o no. Que la salvación depende de la decisión humana. Eso baja a Dios del trono y sienta al hombre en el trono de Dios. Y que el hombre es capaz de frustrar el plan de salvación de Dios solo porque decide rechazar la gracia soberana de Dios. Eso no es cierto. El hombre claramente, dice Jesús, versículo 44, claramente, ninguno, ahí no dice otra cosa, y usted puede leer conmigo ahí en pantalla, ninguno significa nadie. Ninguno puede venir a mí, es decir, nadie puede venir a Cristo por voluntad propia, solo porque un día se le ocurrió. Si el Padre, un sí condicional, si el Padre que me envió no le trajere, es Dios el Padre quien tiene que traer a las personas a Cristo para que ellos puedan venir. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quién será resucitado en el día postrero? Aquel que el Padre trajo a Cristo. ¿Me oyó? Ahora fíjese, el término trajere en griego es elquo. La palabra elquo del griego traduce algo así. Fíjese bien, la persona es traída por el Padre, mientras que la persona no está haciendo nada para ser traída, es el Padre quien trae a la persona a Cristo. Más literalmente, elquo traduce arrastrar. Es como algo que está detenido y no puede moverse, y entonces el Padre es quien lo arrastra hasta Cristo. No obstante, eso no va en contra de la voluntad humana, es decir, no es que Dios nos está forzando en contra de nuestra voluntad a ir al Padre, sino que Dios en su soberanía transforma las inclinaciones del corazón para que en lugar de rechazar a Cristo, que es la posición original del pecado, deseemos a Cristo más bien, y esa es la regeneración. La regeneración es el nuevo nacimiento. Para que usted pueda tener fe y creer, usted necesita ser regenerado, es decir, la regeneración le precede a la fe y al arrepentimiento. Dios lo hace a usted nacer de nuevo para que usted pueda tener fe y arrepentirse. Pero tanto el arrepentimiento como la fe son dados por Dios una vez que eres regenerado. Así que la Biblia enseña eso y entonces nos está dejando claramente que toda la salvación depende solo de Dios y no del hombre. Los arminianos dicen, pero hay versículos que hablan de la responsabilidad humana, que el hombre tiene que arrepentirse y que el hombre tiene que creer. Sí. La Biblia enseña la responsabilidad humana y el calvinismo no niega la responsabilidad humana porque la Biblia lo presenta. Pero Dios, que es soberano, está por encima de todo eso. Ahora bien, quienes no han sido regenerados están muertos en el pecado, según Efesios 2:1. Muertos en el pecado. Una persona no regenerada está muerta. Él no puede responder espiritualmente a Dios porque se murió. Un muerto espiritual no puede venir por su propia voluntad a Dios. Dice la Biblia en Juan 8:34 y Romanos capítulo 6, versículo 6, que son esclavos del pecado. Un esclavo no puede liberarse a sí mismo de su amo, solo que su amo lo deje libre. La persona que está en pecado, el incrédulo, según Colosenses 1:21, es un extraño para Dios. Romanos 5:10 dice que son hostiles a Dios. Segunda de los Corintios capítulo 4, versículo 4 dice que son ciegos espirituales. Segunda a Timoteo capítulo 2 versículo 26 dice que están cautivos, son almas cautivas. Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice que están atrapados en el reino de Satanás, no pueden liberarse a sí mismos, por eso Cristo es el Redentor. Cristo es quien compra para liberar a las personas de la cautividad del pecado. Y en el versículo 45 el Señor entonces parafraseó Isaías 54:13. Allí en el versículo 45 dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. El término aquí, enseñado, siempre va paralelo de aquel que es llamado, y esto tiene que ver con el llamamiento eficaz de Dios, donde Dios transforma las inclinaciones del corazón. Todo aquel que Dios, conforme a su voluntad soberana, le enseña y transforma las inclinaciones de su corazón, ese vendrá al Padre.
Quienes llegan entonces a la fe salvadora lo hacen porque Dios lo instruyó de manera sobrenatural a venir a Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 14 y también el versículo 17. Como resultado, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, esa persona vendrá a Cristo, porque esa es la voluntad de Dios. Así que estamos confiados en Él. Dios envió a Cristo desde el cielo. Jesucristo es el pan del cielo que todos debemos desear. Sin embargo, grandes multitudes rechazan a Jesucristo. ¿Significa eso que el plan de Dios se frustró? No, Dios es soberano. Y aquellos que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo, ellos vendrán a Jesucristo. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros en respuesta a eso? ¿Será que entonces no vale la pena predicar el Evangelio porque los escogidos todos se van a salvar? El punto es este: Dios escogió que el medio de salvación sea la predicación del Evangelio, y como predicar el Evangelio es un mandamiento, entonces usted y yo debemos y tenemos la obligación de predicar el Evangelio para que los escogidos se salven. En una situación como esta, en la que Venezuela está hundida en esta crisis, nosotros debemos predicar a Jesucristo como el pan de vida, como el alimento que toda persona en todo lugar y en todo tiempo debe desear. Nada es más importante que el alimento para nuestras almas, y ese alimento es uno solo: Jesucristo el Señor, nuestro Redentor. Hoy no parece ser importante el mensaje de Cristo y acerca de Él, pero un día será importante. El destino eterno de cada alma depende de la fe en Jesucristo. Si tú crees en Jesús como Señor y Salvador de tu vida, tú irás al cielo. Si no crees en Él, tú irás al infierno. No existe ningún otro lugar, el cielo o el infierno. Y si Dios no me escogió, entonces ¿cómo puedo yo creer en Él? La Biblia enseña que tú eres responsable de arrepentirte. Pero si te arrepientes y crees, es porque el Padre te está trayendo. De tu parte se encuentra la responsabilidad humana. Del lado de Dios se encuentra su soberanía. Tú eres responsable, mientras que Dios es soberano. El llamado hoy es: pon tu mirada en el pan de vida que descendió del cielo. Él es Cristo. Tu problema no es la crisis económica en Venezuela. Tu problema es que si no estás en Cristo, tú estás perdido. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra preciosa, gracias por tu verdad, gracias por enseñarnos. No existe algo más importante en que nosotros debamos poner nuestra mirada y por lo cual debamos trabajar con entusiasmo, con pasión y con todas nuestras fuerzas, que por ese pan de vida que descendió del cielo, Jesucristo, el Señor y Salvador. Que nuestra mirada esté puesta solo en Él, que todas nuestras fuerzas estén enfocadas solo en Él. Que cuando prediquemos, hablemos de Él, no de los beneficios que Él da, de Él como Señor y Salvador, para que aquellas personas que tú has elegido desde antes de la fundación del mundo, al escuchar el mensaje, se arrepientan y sean salvados. Que como tu pueblo, como tus hijos, luchemos y nos esforcemos por Cristo y para su gloria. Gracias, Dios, te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.